Vengo de Amnistía Internacional, supongo que muchas de las personas que estáis aquí conocéis la organización, incluso seguramente que algunas seréis socias de la organización. Antes de entrar en la posición de Amnistía Internacional, en el tema del trabajo sexual y contaros un poco las investigaciones que han llevado a tener una posición sobre este tema que no hemos tenido hasta el 2015. Antes del 2015 nunca habíamos tenido una posición sobre este tema y ahora sí la tenemos y es por las investigaciones que hemos llevado a cabo. Os quiero contar un poco quiénes somos, unas pinceladas sobre cómo trabajamos. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos y nuestra visión es conseguir un mundo en el que todas las personas disfrutan todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos posiciones en muchísimos temas y estas posiciones están siempre basadas en investigaciones propias, nunca en investigaciones realizadas por otras organizaciones. Siempre solemos hacer la investigación nosotras. Lo que solemos hacer con los resultados de una investigación, y este es nuestro modus operandi, es denunciar si hemos constatado, evidenciado violaciones de derechos humanos, denunciamos estas violaciones de derechos humanos, pedimos a los estados que cumplan sus responsabilidades de acuerdo al derecho internacional, que pongan medidas para proteger a todos los grupos vulnerables que están sufriendo violaciones de derechos humanos. Trabajamos, hacemos lobby con los gobiernos, denunciamos en medios de comunicación, nos movilizamos en la calle, tenemos 7 millones de activistas en el mundo, estamos presentes en 150 países y aquí en España pues también tenemos bastante presencia, tenemos como unos 85.000 miembros de Amnistía y 1.500 personas que son activistas que salen a la calle a defender los derechos humanos. ¿Por qué Amnistía decide adoptar una posición sobre el tema de trabajo sexual? En primer lugar, como decía, Amnistía es una organización global de derechos humanos y tenemos la obligación de denunciar violaciones de derechos humanos cuando existen evidencias de que se han producido. En segundo lugar, el contexto del trabajo sexual es un contexto en el que nos encontramos uno de los grupos más vulnerables, discriminados y marginados de nuestras sociedades, que sufren violaciones de derechos humanos de forma cotidiana y sistemática en podría decir, todos los países del mundo. El tipo de violaciones de derechos humanos que sufren, algunas las ha mencionado nuestra compañera Pai, violencia física, violencia sexual, hostigamiento, falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a un trabajo digno. Todos estos son violaciones de derechos, extorsión por parte de la policía, la violencia viene por parte de los clientes, de la policía, de sus propios miembros de su propia comunidad, sus familiares. Esto lo hemos constatado en diferentes investigaciones que hemos llevado a cabo. La tercera razón es porque no existe una protección plena e igualitaria ante la ley. No hay un acceso a la justicia igualitario por parte de las trabajadoras sexuales. Y esto también está evidenciado en nuestras investigaciones. Entonces, ¿cuál es la posición de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual? En primer lugar, tengo que decir que la posición de Amnistía Internacional se refiere siempre a situaciones en las que no hay explotación ni trata. Obviamente, Amnistía Internacional en estos casos de violaciones de derechos humanos denuncia firmemente y pide a los estados que tomen todas las medidas para proteger, para que esto no ocurra y para llevar a los perpetradores ante la justicia. Cuando no existe explotación ni trata, cuando el trabajo sexual se produce entre personas adultas con consentimiento,
es cuando aquí tenemos una posición que Amnistía ha abordado desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos, que ofrece un marco para la protección, que tiene el centro de la política en conseguir la protección contra las violaciones de derechos humanos y pone la responsabilidad y el peso de la política en el Estado, en la responsabilidad que tienen el Estado, los Estados, para poner en marcha una serie de medidas para proteger a las trabajadoras sexuales. ¿Qué pedimos a los Estados? Pedimos que eliminen todo tipo de regulación penal y todo tipo de regulación punitiva del trabajo sexual, siempre cuando no hay, cuando es consentido entre personas adultas. Consideramos que la penalización del trabajo sexual refuerza la marginación, el estigma y la discriminación. Por tanto, lo que estamos pidiendo, nuestra posición se basa en la despenalización del trabajo sexual y de todos los aspectos que rodean al trabajo sexual. Pedimos a los Estados también que reformulen las leyes, que orienten las leyes que existen ahora, una de ellas que acabamos de escuchar, el modelo nórdico, que las orienten a la protección de las trabajadoras sexuales, para conseguir mayor seguridad y para conseguir igualdad ante la justicia. Pedimos a los Estados que garanticen el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que se dedican al trabajo sexual, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la salud. Pedimos también que pongan en marcha medidas que empoderen a las trabajadoras sexuales, a las asociaciones de trabajadoras sexuales, para que participen en las leyes y en la normativa que les afecta directamente. Porque esto es algo que hemos visto en todas las investigaciones, y es que es un grupo de personas que no participa en la elaboración de leyes que después les afecta directamente, y en este caso que les afecta de forma muy negativa. Por tanto, pedimos la postura de Amnistía, tengo que decir que no tiene un origen no tiene un origen ideológico. De hecho, nuestra postura tiene puntos en común con todas las posturas alrededor del trabajo sexual, porque realmente lo que estamos buscando es la protección de este grupo de personas y abogamos por medidas de educación afectivo-sexual desde los colegios, los institutos, etc. Y al final lo que buscamos es un modelo de sexualidad igualitario. Y esto son puntos que son comunes a muchas corrientes ideológicas sobre el trabajo sexual. ¿En qué basa su postura Amnistía Internacional? Como decía, en el resultado de 4 investigaciones llevadas a cabo en Noruega, después hablaré un poco más sobre Noruega, en Papúa Nueva Guinea, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, porque en Argentina la regulación es muy diferente dependiendo de las municipalidades, y en Hong Kong. Estos son los países donde hemos llevado a cabo la investigación. Después nos hemos basado también en datos y hemos constatado que la posición de Amnistía Internacional coincide con la posición de muchos organismos de Naciones Unidas, como ONU Mujeres, ONU SIDA, la Organización Mundial de la Salud, Human Rights Watch, Anti-Slavery International, es una asociación de lucha contra la trata. O sea, hay muchas organizaciones muy grandes que tienen la misma posición, que piden la despenalización del trabajo sexual. Las investigaciones realizadas, todas ellas se han realizado en lugares donde el intercambio de sexo por dinero no está penalizado per se, pero sí que hay leyes alrededor del trabajo sexual que sí penalizan de forma indirecta a las trabajadoras sexuales, y en el caso del modelo nórdico también a los clientes. ¿De qué leyes estoy hablando? Pues estoy hablando de leyes, por ejemplo, en el modelo nórdico, el alquiler de inmuebles para la prostitución. En el modelo nórdico también, que después hablaré un poco más, hay una ley, además de penalizar al cliente,
está prohibida lo que llaman la promoción del trabajo sexual. Y de lo que se entiende por la promoción del trabajo sexual, una manera de entenderlo de una forma amplia, afecta a la seguridad, al trabajo conjunto, es decir, por ejemplo, las mujeres no pueden trabajar juntas porque eso se considera promoción del trabajo sexual, entonces esto está penalizado. Las mujeres no pueden en algunas ocasiones alquilar apartamentos porque esto se considera también promoción del trabajo sexual, y esto ha dado lugar a desalojos forzosos porque también pueden ir contra la persona que alquila el apartamento, su vivienda o los hoteles o el lugar donde viven. Entonces se han producido desalojos forzosos, y en el caso de mujeres migrantes se han producido desalojos forzosos y después deportación de estas personas. Entonces, esta ley, que no es una ley que directamente penaliza el intercambio de sexo por dinero, está penalizando a las trabajadoras sexuales porque está ocasionando un desalojo forzoso, una deportación, etc. En Hong Kong, por ejemplo, existe una ley que prohíbe vivir de las ganancias del trabajo sexual. Y esto implica no solo a la trabajadora sexual, sino también a sus familiares. Entonces, la policía lo que hace en estos países es que extorsiona a las trabajadoras sexuales, las amenaza, las violenta, a veces las amenaza, les pide dinero o trabajo sexual gratis a cambio de no denunciarles. Esto hemos visto que esto es algo que ocurre prácticamente en todos los países en los que hemos investigado. Por tanto, estas leyes que rodean al trabajo sexual no se orientan a la protección de este grupo de personas, sino que se orientan a la prohibición del trabajo sexual. Tienen como objetivo la erradicación del trabajo sexual a través del hostigamiento de estas personas, de las personas que se dedican al trabajo sexual. Bueno, incluso no solamente este tipo de leyes que tratan de trabajo sexual, sino que también se utilizan otras leyes de carácter punitivo que criminalizan a las trabajadoras sexuales, como son las leyes de migración, las leyes contra la trata. Son leyes que al aplicarse se aplican de una manera que están criminalizando a las trabajadoras sexuales. Y lo que ocurre es que al final esta forma de penalizar a la trabajadora sexual hace que incremente el estigma, que incremente la discriminación y la marginación de las trabajadoras sexuales. Las conclusiones de estas investigaciones, en términos generales, son, y lo que hemos constatado, es que las razones por las que una persona entra en el trabajo sexual son diversas. Hay razones económicas, razones de exclusión, provocadas por pobreza, discriminación, pero también hay una libre elección, personas que quieren dedicarse al trabajo sexual por otro tipo de razones, por libre elección. Otra de las conclusiones de las investigaciones que hemos llevado a cabo es que la penalización tiene un impacto totalmente negativo en el disfrute de los derechos humanos por parte de las trabajadoras sexuales, y además hace que las trabajadoras sexuales sufran una serie de violaciones de derechos humanos. Refuerza, como decía antes, el estigma e impide la protección de este grupo, porque lo que hace es hacer que sean más vulnerables, ponerles en situaciones más vulnerables. Entonces, impide, por supuesto, el acceso a la protección y a la reparación, al acceso a la justicia, genera una cultura de impunidad, porque en muchos casos las trabajadoras sexuales tienen miedo de denunciar un acto de violencia, un acto de extorsión, de amenaza, porque tienen miedo a que o bien ellas mismas sean criminalizadas con la aplicación de otra ley, o en el caso de personas migrantes que sean deportadas, que esto es lo que ha ocurrido y ocurre todos los días,
y en la aplicación del modelo nórdico es algo que es muy habitual. Para meterme un poco ya en el modelo nórdico, bueno, no hace falta que diga en qué consiste, porque creo que ya lo sabemos. Básicamente los objetivos de este modelo, que Suecia puso en marcha en 1999 como un experimento de ingeniería social, cuyo objetivo era erradicar el trabajo sexual. Pensaron que a través de criminalizar al cliente esperaban cambiar la conducta sexual del cliente y esperaban que las trabajadoras sexuales se vieran forzadas a cambiar de trabajo. Este es el origen de este modelo nórdico que Noruega asumió a la vez que otros países nórdicos unos años más tarde. Por tanto, Noruega, que es un país que se considera a sí mismo defensor de los derechos humanos, que es miembro de prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como europeos, asumió este modelo y lo promocionó diciendo que era un modelo que lo asumía para proteger a un grupo vulnerable de personas y para combatir la trata. Esto fue la manera en que Noruega vendió este modelo. A lo largo de los años, después de la implementación de este modelo, fue ampliando la ley, el Código Penal, y fue introduciendo medidas que penalizaban de forma indirecta cada vez más a las trabajadoras sexuales. Entonces introdujo la ley de promoción del trabajo sexual, que, como decía, afecta al hecho de que una trabajadora sexual, por ejemplo, no pueda contratar a un guardia de seguridad para que le proteja, porque él podría ser acusado de promover el trabajo sexual. No puede utilizar transportes, no puede contratar un transporte, porque eso también sería penalizado como promoción del trabajo sexual. También esto se extiende al alquiler de inmuebles. En Noruega se puso en marcha una operación que se llama la Operación Homeless, operación sin techo, que consistía en desalojar forzosamente a trabajadoras sexuales. O sea, lo que se intentaba en Noruega es, digamos, una intervención que llamaban intervención preventiva, policial, para desestabilizar de cualquier manera el trabajo sexual, a través de desalojar inmuebles donde vivían las personas, con lo cual estas personas se quedaban en la calle. Si estas personas eran personas migrantes, probablemente lo siguiente sería no pueden ir a denunciar este caso de desalojo, y lo siguiente sería probablemente que serían deportadas. Tenemos un caso, por ejemplo, de dos trabajadoras sexuales migrantes en Noruega que sufrieron una violación, agresión física, sexual por parte de 3 personas. Ellas nos contaron que no denunciaron el caso por miedo, porque eran personas migrantes, por miedo a que primero les desalojaran de sus casas, porque al saber que tenían casas, entonces podrían ser desalojadas por promoción de trabajo sexual, por miedo a que fueran deportadas. Y de hecho, la manera que tiene la policía en Noruega de encontrar a las trabajadoras sexuales es totalmente engañosa. O sea, si una persona, por ejemplo, denuncia una violación, o una trabajadora sexual denuncia una violación o una agresión, y esta persona, esta denuncia puede ser utilizada después para un desalojo forzoso, y esto también es algo que lo hemos visto en un caso. Entonces, el impacto del modelo nórdico en la vida de las trabajadoras sexuales es, en primer lugar, una intervención continua de la policía, extorsión continua de la policía, vigilancia que llaman preventiva, desalojos forzosos, genera un contexto de desconfianza que afecta a las víctimas de trata. Las víctimas de trata tampoco se atreven a denunciar por miedo a ser deportadas. De hecho, se deporta a víctimas de trata, y esto ha sido algo que la policía nos ha reconocido. Las víctimas de trata también se deportan.
se ha constatado también que hay un incremento del estigma debido a este modelo nórdico, y este incremento del estigma ha desembocado en una mayor violencia por parte del público, de la gente de a pie, contra las trabajadoras sexuales. Entonces se produce mayor estigma, mayor discriminación, y además, cuando una trabajadora sexual que no es víctima de explotación sexual es desalojada de su vivienda, esta persona está en una situación muy vulnerable y es muy susceptible de ser explotada sexualmente, con lo cual todo esto que está previsto para reducir la explotación, para reducir la trata, lo que está generando es todo lo contrario. No combate la trata. O sea, las evidencias, también se hizo en Noruega una evaluación en donde no hay evidencias de que la trata haya disminuido en absoluto. Por tanto, la conclusión de Amnistía Internacional en el informe, en la investigación que hemos hecho sobre Noruega, es que Noruega no está implementando sus obligaciones internacionales en relación a la protección de este grupo vulnerable frente a una serie de violaciones de derechos humanos. ¿Y qué pide Amnistía Internacional al gobierno noruego? Bueno, pues lo que pide es que cambie el enfoque completamente de la ley, que cambie el enfoque de la prohibición, de la penalización indirecta de la trabajadora sexual y directa del cliente a un enfoque de protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, que lleve a cabo una serie de reformas de leyes para despenalizar el trabajo sexual entre personas adultas cuando hay consentimiento, que garantice la protección contra la explotación y de acuerdo a las normas de derechos humanos, y que realmente lleve a cabo medidas contra la trata sin mezclar el trabajo sexual y la trata, porque este es uno de los problemas que tenemos en muchos modelos, no solamente en el nórdico, en Argentina también, en Buenos Aires, y es que muchas leyes tratan el trabajo sexual y la trata, lo ponen en el mismo saco, y las medidas tienen que ser completamente diferentes. Ahora mismo, bueno, el mes pasado, Amnistía Internacional en Noruega presentó un informe sombra al informe de la CEDAW sobre la situación en Noruega, y hemos conseguido por lo menos poner este tema en la agenda política. Hay muchas diferencias en partidos políticos en Noruega, pero por lo menos ya se está hablando de este tema, ya se está hablando de la posibilidad de elaborar, de reformular las leyes para garantizar, sobre todo orientarlas a la protección de los derechos humanos de este grupo de personas. Nada más, muchas gracias. Bueno, en realidad, como solamente tenía 20 minutos, no me he parado a hablar del caso de España, pero era una de las cosas que también quería comentar, ¿no? En el último año hemos llevado a cabo en Amnistía España un diagnóstico de la situación del trabajo sexual desde el punto de vista de la legislación. Entonces, lo que hemos visto, hemos terminado el diagnóstico hace unos meses, y lo que hemos visto es que, bueno, en España hay un limbo legal en cuanto a la prostitución, y lo que está ocurriendo es que esta falta de legalidad, digamos, de regulación, está siendo subsanada con ordenanzas municipales en diferentes municipalidades, en diferentes lugares, y cuando no hay ordenanza municipal se aplica la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que es el caso de Madrid, por ejemplo. Entonces, este diagnóstico que hemos hecho lo hemos hecho en tres ciudades, porque lo que ocurre en España es que los modelos son muy diferentes dependiendo del ayuntamiento. O sea, hay tanta discrecionalidad, si me permites, que podemos encontrarnos un modelo abolicionista en Sevilla, por ejemplo, que es lo que tenemos, y un modelo prohibicionista en Barcelona o en Madrid.
Entonces, nosotros nos hemos centrado en 3 ayuntamientos, Barcelona, Madrid y Sevilla, por tratar, digamos, 3 lugares donde la legislación es diferente, donde se aplica de diferente manera y donde el tipo de legislación que se aplica es diferente también. Entonces, en Barcelona hay un modelo prohibicionista regulado por una ordenanza municipal. En Madrid se aplica la ley Mordaza y en Sevilla se aplica una ordenanza de corte totalmente abolicionista que ha sido endurecida además recientemente este verano, dando todavía más poder, digamos, a la intervención policial contra el cliente, ¿no? Una cosa bastante aberrante lo que está ocurriendo en Sevilla. Entonces, lo que estamos haciendo en Amnistía ahora mismo en estos 3 municipios y a nivel nacional es que estamos en Barcelona, por ejemplo, se está revisando la ordenanza municipal. Lo que hemos constatado es que todas las ordenanzas municipales, incluso la de corte abolicionista, están orientadas al control del trabajo sexual. Están orientados a controlar el trabajo sexual. En el caso de Sevilla, a erradicar el trabajo sexual, y en el caso de Madrid y Barcelona, a limpiar las calles, digamos. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es empujar al trabajo sexual hacia los polígonos. Eso es lo que tienen las personas que están ejecutando estas leyes, y es lo que está ocurriendo en el polígono Marconi, de Villaverde, perdón. Nosotros hemos hecho un poco de investigación en Marconi, que también la actriz está hostigando bastante a las trabajadoras sexuales. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con la revisión de estas ordenanzas, intentando que se orienten a la protección y no a la regulación del trabajo sexual, que es lo que está ocurriendo. Entonces sí que estamos en conversaciones con el gobierno, hemos escrito una carta al ministro del Interior para que en la revisión de la ley Mordaza se tenga en cuenta esta reorientación de la ley hacia la protección de las trabajadoras sexuales. Y durante el año 2018 vamos a seguir trabajando en este tema.